Pues ya cuando quieras, Ana. Estoy bien, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar entre vosotros, a la iglesia, a la de Calpe, que amamos muchísimo y que nos encantáis vosotros, nos encanta Calpe. Y hoy estaba viendo las noticias, ¿no? Y viendo esa gota fría y las tormentas que están llegando a Valencia. Y digo, hombre, pues mira, ellos también están teniendo la lluvia aquí como nosotros, ¿no? Y bueno, y pensando en la palabra que quería compartiros hoy, realmente los días hace unos días estábamos en pleno verano, en días hermosos, días preciosos de sol maravilloso, y seguro que esos días soleados de Calpe que disfrutáis tanto y que, y que envidiamos sanamente desde aquí del norte. Todos estos días soleados se pueden ver eclipsados durante unos minutos. Después de 12 horas maravillosas de sol, 12 minutos de tormenta te hacen olvidar todas esas horas maravillosas y esos días que tenéis ahí en Calpe, en el Levante, tan maravillosos, ¿no? Entonces, pensando en que las tormentas son inevitables, en que las tormentas que vienen a la vida a veces son imprevisibles, pero también son muy pedagógicas, nos enseñan muchas cosas, porque de todas las cosas en la vida podemos aprender, tener enseñanzas maravillosas que Jesús nos quiere enseñar, pero y en la Biblia estaba viendo las tempestades y la verdad es que pensé en cuatro, pero cuatro las voy a predicar el domingo en la iglesia, yo voy a contar tres, porque así seguimos en la línea que algo que sabe Fernando, que siempre dejamos algo para otro momento. Bueno, pues en la Biblia hay tempestades. En distintos momentos de la escritura vemos tempestades que aparecieran y que enseñan principios de por qué hay tempestades en la vida, pero lo mejor es que nos enseña cómo salir de ellas. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en esta noche. Y la primera que quiero ver son esas tempestades que suceden por causas naturales, pero que vienen para probar nuestra fe. Y para eso quería leer en Mateo 14, del 22 al 33, que dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, perdón, a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces Jesús le pide a sus discípulos que suben a la barca, que van ya delante de él hasta la otra orilla, mientras él está despidiendo a la multitud. Acababan de alimentar a 5.000 personas, acaba de suceder el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, y él se queda despidiendo a la multitud. A continuación sube a orar y llega la noche y él está solo en el monte y los discípulos estaban en el barco en medio del mar. Y se levanta una tempestad y las olas azotan de tal manera ese barco que que unos hombres pescadores acostumbrados al mar tienen miedo, porque el barco se empieza a tambalear por las olas. Esas tempestades naturales, una tempestad natural llega a la vida de aquellos hombres, aquellos pescadores, como esas tempestades naturales que a veces llegan a nuestras vidas, como puede ser el desempleo, el, relaciones que se enfrían, el luto, las pérdidas, un hijo que toma malas decisiones, tempestades que llegan, nos sorprenden, nos afligen, nos cambian la vida, nos producen miedo, temor. Y Jesús
no está en el barco. Y en el versículo 25 leemos: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y la cuarta vigilia de la noche se dice que es el momento más oscuro de la noche, justo antes de que amanezca, y es ahí donde se levanta, cuando se levanta la tempestad. Y os habéis fijado que las tempestades de la vida, los problemas más graves, los más grandes de la vida, en medio de esos problemas se ve todo muy oscuro. Es de noche, es noche cerrada en nuestra vida. Dios nos acerca, te encuentras solo y no ves a Jesús obrar y te preguntas, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios que no viene a rescatarme? Y si tienes un problema económico dices, sí, Dios es un Dios de bendición, pero ¿dónde están las bendiciones? Y si tu problema es una enfermedad dices, sí, Dios nos promete sanidad, pero ¿dónde está mi sanidad? Y así le vamos preguntando a Dios en función de nuestra necesidad, ¿dónde estás tú? Pero si somos hijos de Dios, también sabemos que es real y que Él está, que anda por algún lugar, que Él está. Pero a veces el panorama es tan oscuro que no logramos distinguir. Y tal vez podemos estar en momentos en donde el miedo nos domina, donde la inseguridad o a veces la ignorancia o lo grande que vemos el problema, todo eso hace que veamos a nuestro Dios como un fantasma, que lo veamos distorsionado, que no lo veamos. Y fijaros que los discípulos acababan de ver unos milagros increíbles. Habían visto también sanidades. ¿Cómo es posible que tuvieran miedo después de todo aquello? Pero es que el ser humano es así. Somos así. Y Jesús en un momento se acerca andando sobre el mar para enseñarles una cosa que ellos todavía no sabían. Y primero les dice, lo primero que les dice es, tened ánimo. Porque lo primero que nosotros perdemos ante los problemas de la vida es el ánimo. Le damos entrada al desánimo, le damos entrada al temor, pero Jesús te dice, tened ánimo. Problemas en el trabajo, problemas en la casa, es igual, problemas económicos, lo que sea. Jesús dice, ten ánimo. Y también dice, no temáis. No temáis porque Él sabe que el temor roba la bendición de disfrutar del amor de Dios. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor, pero también sucede al revés. El temor echa fuera ese amor que le tenemos al Señor. Y Jesús dice, no temáis. Lo dice porque sabe que el temor también es resultado de no conocer a Jesús, porque cuando más conocemos a Jesús de una manera más íntima, se nos van los temores se van. El temor es enfocarse en lo que es el problema para ti, no en lo que es Jesús para ti. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos en el problema, en lo que es el problema para mí, ese gran montaña, ese gran monstruo, esa gran tempestad, y enfocarnos en quién es Jesús para mí. Entonces el día se acerca. Está en la hora más oscura de la noche, se aproxima al amanecer, en pocos minutos se va a aclarar todo y así sucede en nuestra vida. En poco tiempo se va a aclarar todo, en poco tiempo va a venir el día y vamos a ver el propósito de Dios para ese problema, para esa situación difícil, para esa enfermedad, tal vez, para esa tempestad que estás viviendo. Dice la palabra que Jesús rescata a Pedro del agua porque Pedro en ese ímpetu y ese alarde de fe y de confianza se lanza al agua, ¿no? Pero recordáis, mira a la circunstancia, a la tempestad, se desenfoca y va a perecer y Jesús lo rescata y ambos, Jesús y Pedro, entran en la barca. Entonces el viento se calma. Y la lección ha terminado. Hasta el viento supo que la lección para los discípulos había terminado. Dice el relato bíblico que los discípulos le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer en medio de una tempestad en la que no vemos nada? Lo que les dijo Jesús a los discípulos, tened ánimo, seguir luchando, creyendo. Nosotros tenemos un Dios misericordioso que ve cómo estamos navegando, que ve cómo vamos en nuestra barca,
Pero si seguimos en fe, creyendo en su poder, cuando menos lo esperemos, Él surge, Él llega y Él siempre llega a tiempo y calma la tempestad. Nunca, nunca permitamos que el temor y que la duda sean mayores que la fe en el Señor, porque Él nos va a librar de esa tempestad. Cualquier circunstancia que tú estés pasando hoy, y le va a decir a ese viento, deja de soplar, mar, detente. Y vamos a tener una revelación del yo soy, que Él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso te lo está diciendo Jesús, me lo está diciendo también a mí en esta noche. La segunda tempestad que encontramos es una tempestad que viene por la desobediencia, es una tempestad causada por nosotros mismos y viene con el objetivo de hacerte volver a la voluntad de Dios. Y la encontramos en la historia de Jonás. Es una tempestad que nosotros mismos causamos por culpa de nuestra desobediencia, de no querer obedecer lo que Dios nos ha mandado. Pero es una tempestad que no solamente trae consecuencias a nuestra vida, sino también para los que nos rodean. Y muchas veces ese daño es irreparable para los demás, ¿no? Y la Biblia nos muestra ese ejemplo del libro de Jonás, de la tempestad, la historia del profeta Jonás, que recibe una orden de parte de Dios de ir a predicar a Nínive, que era la ciudad más poderosa, pero también la más perversa de Asiria. Porque, bueno, ya sabéis que Dios no estaba muy contento, muy feliz con el estilo de vida que llevaban los ninivitas, así que le dice a Jonás que vaya a Nínive y que predique allí porque él ya estaba harto y que iba a hacer algo tremendo con aquella ciudad si no se arrepentía. Pero Jonás huye de ese mandato de Dios y desobedece esa orden y se enrola en un barco que sabéis que partía para Tarsis, para España, y podemos leerlo, no vamos a leer el texto entero de Jonás porque es muy largo, pero vemos en Jonás, en la historia de Jonás, en el versículo 3, dice... Bueno, la historia es que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea que fue Dios el que hace levantar el gran viento en el mar. Es Dios. Y esa desobediencia de Jonás, que tiene que hacer un trabajo para Dios, trae consecuencias terribles, no solo para él, sino para aquellos que van en el barco. Y os acordáis que hay aquella una tempestad, que los marineros piensan que ese barco se va a partir y esos marineros desesperados empiezan a orar cada uno a sus dioses y empiezan a tirar todos aquellos, tirar lastre para que ese barco estuviera más ligero y todo lo que pudieron hacer para aligerar la carga. Pero Jonás, como si no fuera con él el asunto, dormía en el interior del barco a pierna suelta. Y cuando el capitán lo encuentra y lo despierta, Jonás confiesa que el lastre es él, el lastre más grande. Confiesa que él es el causante de aquella tempestad porque está huyendo de la presencia de Dios. Y pide él mismo ser arrojado por la borda. Entonces les dice, si no estoy yo en el barco, pues este mar se va a aquietar. Y a pesar de que los marineros intentan llegar a puerto, no lo consiguen, el mar está furioso, no hay manera, y lo arrojan al mar, porque ellos temían a Dios. Y Dios había preparado un gran pez, recordáis, para tragarse a Jonás, que esto le encanta esta historia a los niños en la escuela dominical, y contamos que Jonás desobedeció a Dios, por eso se lo tragó aquel pez que Dios había preparado para zamparse a Jonás. Pero con la historia de Jonás también nosotros tenemos que aprender que no debemos desobedecer las órdenes de Dios, porque vamos a acarrear tempestades, no solamente para nuestras vidas, sino para aquellos que viven con nosotros, los que amamos, los que están próximos a nosotros, que van a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Y si tú sabes
que Dios te llamó a hacer algo para Él, algo importante, a servirle en algún área, si Él te habló y aún así tú has ignorado ese llamamiento, deja de desobedecer. Obedece inmediatamente, porque puede ser que tú estés atrayendo una tempestad que puede traer daños tremendos para tu vida y para los tuyos. Y tú puedes estar en una tormenta, pero debes de volver a tu llamamiento, a encauzar de nuevo tu vida, ser encauzada con el propósito de Dios para tu vida. Y Jonás pasó 3 noches y 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y decimos a los niños, ¿cómo era? ¿Te imaginas aquel lugar frío, oscuro, putrefacto, asqueroso? Ahí con todo lo peor, recibiendo esa comida de peces asquerosos. Y yo me imagino lo desesperado que pudo sentirse Jonás en aquel lugar, sin esperanza de salir de aquí, pero nosotros tenemos una esperanza de salir del medio de una tempestad, en medio de una tormenta, en medio del agujero en el que tú te puedas sentir por no haber obedecido a Dios, porque Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, infinitas oportunidades. Jonás lloró amargamente, yo creo, por arrepentido de no haber obedecido a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo si creemos que estamos en esa situación. Así que Jonás, después de arrepentirse, hace un viaje de cientos de kilómetros a Nínive y llega a una ciudad y él su mensaje provoca un gran avivamiento. Y realmente yo he visto y veo personas que tienen un llamamiento claro de Dios, una misión, pero a veces hay miedo o hay cosas que les desvían de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Podemos hacer lo mismo que hizo Jonás, arrepentirnos, porque Dios nos perdona igual que le perdonó a él y le dio una segunda oportunidad para llevar a cabo ese propósito, esa misión para la cual Dios había decidido crear a Jonás, para ese propósito maravilloso de que una ciudad tan horrible como Nínive se convirtiera y cambiara de esos malos caminos. No esperemos a que nos ocurra lo mismo que Jonás, y no seamos sobre todo causantes de las tempestades de aquellos que amamos. Así que obedezcamos, rectifiquemos si hemos sido como Jonás. Sabemos que no podemos escondernos de Dios. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Pues que a ningún lado. Sobre todo porque Él tiene planes para nosotros. Él tiene planes maravillosos para cada uno y se va a encargar de que nosotros nos podamos ajustar a esos planes, aunque tenga que levantar tempestades sobre nuestra vida. Por eso que es mucho más fácil que nos sometamos sin tardar. Y la tercera y última tempestad es una tempestad que el enemigo envía para destruirnos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a una nueva etapa en el reino de Dios. Y quiero leerla en Mateo 8, 23 al 28. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos en otra ocasión en que los discípulos con Jesús se suben a un barco rumbo a la región de Gadara, y durante ese viaje se levanta una tempestad tan fuerte que el barco se anega, se llena de agua, los discípulos se desesperan pensando que van a morir. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Duerme en el barco. Y Jesús es despertado por sus discípulos. Perecemos, Señor, ¿qué haces ahí durmiendo si nos vamos a morir? Y Jesús se levanta y da una orden muy simple a la tempestad para que se calmara. Y le reprocha a los discípulos, ¿por qué estáis atemorizados? Y les llama hombres de poca fe.
lo contrario a la fe es el temor. Y ellos estaban atemorizados. Y Jesús les da allí una lección de cómo acallar las tormentas de la vida. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho ellos si Jesús no hubiera estado allí? Lo mismo que él hizo, hablarle al viento y al mar. Lo mismo que hizo él, pero les reprocha, ¿por qué dudáis? Y lo mismo nos está diciendo a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque no podemos temer, hay que lanzarse a creer que podemos paralizar cualquier fenómeno natural, cualquier fenómeno espiritual, cualquier situación en la vida. Nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para orar por enfermos, para liberar a los atados, para cualquier cosa. Y si nosotros continuamos la lectura en el capítulo 28, dice que cuando llegó a la otra orilla, después de la tempestad, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Allí había una misión que cumplir. Jesús y sus discípulos iban a llegar a la tierra de los Gadarenos para liberar a unos hombres que llevaban muchísimos años poseídos por espíritus, por demonios, por legión, y vivían en los sepulcros. Hay tantas personas, hermanos, que viven en los sepulcros, en muerte espiritual, que viven hasta muerte natural, que están más cerca de la muerte que de la vida. Y Dios nos ha dado autoridad para liberarlos, para liberarlos. El otro día, una hermana de la iglesia daba testimonio de cómo superó una anorexia. Y ella decía, yo vivía en el sepulcro. Estaba más cerca de la muerte que de la vida. Estaba muerta, pero alguien le habló del Evangelio, alguien le habló del Señor. Y ella hizo un cambio de vida, conoció a Jesús, un proceso de sanidad, pero tenemos ese poder para liberar a aquellos que están en situaciones de atadura, en enfermedad. Y esta tempestad que vivió Jesús con sus discípulos en la barca era una tempestad provocada por el enemigo porque sabía que estaban yendo en dirección a un lugar de batalla. Y Jesús va con nosotros a enfrentar las batallas de la vida. Y es en tiempo de transición, en los tiempos de transiciones, cuando Dios te va a llevar a un lugar en el que vas a tener una mayor autoridad, una mayor unción. Y el enemigo en esos tiempos de transición se va a levantar sobre tu vida y va a intentar abortar el plan de Dios. Hay 2 fases claras. Entre una y la otra se levanta una tempestad. El diablo va a actuar cuando ve que estás pasando de fase y organiza un ataque grande. ¿Por qué? Pues porque el diablo tiene temor del pueblo de Dios. El diablo nos teme. El diablo teme lo que podemos hacerle, que pasemos a la segunda fase. Y allí venía un tiempo para Jesús y para sus discípulos de unción de milagros, muy rápida. El endemoniado, los endemoniados liberados, pero también iba a ser sanada la hija de Jairo resucitada, sanada la mujer del flujo de sangre, iba a haber la multiplicación de los panes y los peces, pues iba a haber un montón de cosas sucediendo, unción poderosa, porque el tiempo de Jesús se estaba acabando y era un tiempo rápido. Pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado con autoridad. Mira, fijaros, en este momento nosotros en la iglesia estamos pasando por una situación que entendemos que es un ataque del enemigo a la iglesia. En este momento tenemos a 6 mujeres con cáncer de mama. No somos una iglesia tan grande para tener 6 mujeres con cáncer de mama, pero nos dimos cuenta de que era un ataque espiritual cuando en el mes de septiembre enterramos a una de ellas. Era la 7ª, ahora nos quedan 6, pero teníamos 7 mujeres con cáncer de mama y dijimos, vamos a dejar que el enemigo
tome lugar en nuestras vidas. Nosotros sabemos que va a venir un tiempo de sanidades, va a venir un tiempo en donde va a haber una nueva unción en la iglesia de sanidades. Y por eso el enemigo se levanta sobre las mujeres, en este caso, pues con cáncer de mama. ¿Y qué decidimos? Decidimos que vamos a plantarle batalla. Así que un grupo de mujeres cada día a las 10 de la noche nos reunimos 15 minutos a orar, a pelear, a batallar, a batallar. Quizá nosotros estemos en un tiempo de transición. El Señor nos quiere llevar a otro lugar y el enemigo se levanta. Pero si este barco nuestro, que es nuestras amadas hermanas, que las queremos, están siendo sacudidas, algo vamos a tener que hacer. Nos levantamos a pelear por sus vidas y estamos viendo que hay metástasis que no van a más, que están paralizadas. Estamos viendo milagros pequeñitos, todavía vemos cosas pequeñitas, pero vamos a hacer retroceder al enemigo igual que Jesús hizo que la tempestad retrocediera, porque nos levantamos, porque nos plantamos con autoridad delante del enemigo y aún le hablamos que Él no toca las vidas. Le hablamos al cáncer que retroceda, igual que le hablamos a la tempestad que cese. Así que sea cual sea la tempestad que podamos estar pasando en la vida, Dios está al control. Eso lo tenemos clarísimo, que Dios está al control de todo, ¿verdad? Y, y toda decisión que tomemos en medio de la tempestad que podemos estar pasando nos van a llevar a un destino, pero un destino de bendición, un destino de bendición, no a un destino de calamidad, porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Así que si tú estás hoy atravesando una tempestad, sea cual sea, causada por el enemigo, causada por tu desobediencia o causada por la vida, las situaciones de la vida, que es un propósito. Dios quiere que tomes decisiones sabias que te lleven a vivir una vida bendecida. Así que examínate hoy, examina si estás desobedeciendo o si estás siendo probada tu fe o si realmente entiendes, pídele a Dios que quizá estás pasando por esa transición a un tiempo de una unción mayor, de una autoridad mayor y hay un ataque del enemigo sobre tu vida. Sea cual sea esa situación, pide a Dios que te ayude y, y que Dios nos bendiga y que nos guarde de las tempestades de la vida. Gracias, chicos, chicas, por escucharme hoy.